¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este webinar de V-Ray 3 para SketchUp. Mi nombre es Ricardo Ortiz, soy especialista de producto en Chaos Group y en esta presentación voy a mostrarles las novedades que tenemos en V-Ray 3 para SketchUp. Ok, vamos a iniciar nuestra presentación. V-Ray para SketchUp está renovado y ahora es más fácil de usar. Es un software de renderizado profesional para arquitectos y diseñadores. Antes de iniciar la presentación quiero compartirles este dato que nos hace sentir orgullosos. V-Ray se ha convertido en un estándar en la industria. 92 del top 100 de firmas de arquitectura en el mundo utilizan V-Ray todos los días. Aquí yo he enlistado algunos de nuestros clientes, firmas de arquitectura como Hensler, Foster + Partners, Big, Heatherwick Studios, entre otros. Pero no solamente firmas de arquitectura utilizan V-Ray. Como saben, también despachos y estudios de visualización arquitectónica utilizan motores de render como V-Ray y pueden crear increíbles imágenes fotorrealistas. Firmas como Newscape, Mir, Tomorrow IB, Uniform, entre otros. Ok, V-Ray para SketchUp. Fácil de aprender, fácil de usar. La más alta calidad de renderizado. Renderiza cuando quieras y donde quieras. Ahora tenemos un nuevo sistema de licenciamiento online en donde únicamente inician sesión y pueden trabajar con V-Ray. Consume más de tu tiempo siendo creativo y menos tiempo esperando. Ahora, arquitectos y diseñadores podrán gastar más de su tiempo resolviendo problemas creativos sobre sus proyectos que gastando tiempo en resolver temas técnicos de render. V-Ray es una suite llena de herramientas creativas para iluminar, crear materiales y renderizar. V-Ray para SketchUp lo podemos definir en estas tres palabras. Fácil, poderoso, rápido. ¿Qué es lo nuevo en V-Ray para SketchUp? A lo largo de esta presentación voy a mostrarles algunos de estos puntos. Nueva interfaz de usuario, librería de materiales, más de 500 materiales prediseñados listos para utilizarse. V-Ray Swarm es un nuevo sistema de render distribuido para agregar máquinas al proceso de renderizado. Denoiser, tenemos una tecnología ahora que nos permite eliminar ruido en nuestros renders y entonces acelerar los tiempos de renderizado. VR en un solo clic. Si ustedes están iniciando o ya iniciaron en la presentación y comercialización de proyectos en un sistema inmersivo usando headsets u otro sistema, en V-Ray para SketchUp es muy sencillo ahora generar imágenes para estos sistemas. Cortes y secciones utilizando nuevas herramientas como Mesh Clipper. Tenemos nuevos efectos como Aerial Perspective, ahora pueden evaluar volumétricos en sus renders y agregar realismo en sus imágenes. Además, podemos evaluar grama, pasto, pelaje para alfombras, etc. Nuevas herramientas en V-Ray 3 para SketchUp. Ok, con respecto a la nueva interfaz, déjenme pasar a SketchUp y les muestro ahora cómo podemos encontrar todas las herramientas de V-Ray en SketchUp. Bien, podemos ir al menú Extensions y aquí encontramos V-Ray dividido por diferentes categorías donde van a encontrar todas las herramientas que tenemos en SketchUp. Pero también tenemos accesos rápidos. Tenemos nuestra barra de herramientas de V-Ray dentro de SketchUp que está dividida por tres categorías: Rendering, Lighting y Geometry. Dentro de Rendering van a encontrar V-Ray Asset Editor. Esta ventana contiene prácticamente todo lo que necesitamos para trabajar con V-Ray en SketchUp. Igualmente está dividido por categorías. Tenemos materiales, luces, geometry o geometría y settings. En cada una de estas categorías van a encontrar una flecha a la derecha que me lleva a settings adicionales o settings avanzados con respecto a cada una de las categorías. Encontramos los modos de trabajo como render de producción y render interactivo. También mirar nuestro V-Ray Frame Buffer. Ok, en el caso de la categoría de materiales vamos a encontrar una flecha a la izquierda. Es la única categoría que tiene esta opción. Y es porque dentro de esta parte de nuestro V-Ray Asset Editor, dentro de materiales vamos a encontrar nuestra librería de materiales. Como les comenté hace un momento, más de 500 materiales prediseñados, profesionales, listos para utilizarse. Por ejemplo, yo puedo utilizar Glass y ustedes mirarán en librería mis previsualizaciones de los materiales. Yo puedo configurar según mi flujo de trabajo mis ventanas. Puedo hacer librería en la izquierda, arriba o bien colocarla en la parte derecha de esta parte de mi V-Ray Asset Editor.
Si yo selecciono un material, obviamente únicamente lo arrastro a mi ventana de materiales y aquí yo voy a poder entonces mirarlo y configurarlo. Estos materiales no solamente son materiales finales, pueden ser materiales de donde partimos para generar algunos cambios o crear nuevos materiales. Ok, dentro de la categoría de materiales, en la parte de abajo tenemos diferentes menús, igualmente, para crear nuevos materiales desde cero. Tenemos ahora en V-Ray 3 nuevos materiales como Carpaint Material, Stochastic Flakes y podemos evaluar Subsurface Scattering. Tenemos la manera de importar PR Matte Materials, que son shaders universales, es decir, materiales que yo puedo crear, digamos que en V-Ray para 3ds Max y utilizarlos en V-Ray para SketchUp. Tengo la opción de guardar mis materiales, eliminar mis materiales o bien puedo purgar en mi librería los materiales que no estoy utilizando. Dentro de la categoría Settings también tenemos algún menú en la parte de abajo, que es revertir a los settings por default en V-Ray para SketchUp o bien cargar algunos settings personalizados que nosotros previamente hemos guardado y también la opción obviamente de guardar estos settings que nosotros deseemos. Prácticamente aquí vamos a encontrar entonces la manera de trabajar en V-Ray para SketchUp. Voy a regresar a mi presentación en PowerPoint y continuamos entonces en lo que sigue. Ok, con respecto a render, ahora tenemos dos maneras de trabajar render en V-Ray para SketchUp, en modo interactivo y en modo de producción. También tenemos una opción para poder acelerar este cálculo por medio de GPU. Además de una nueva característica llamada V-Ray Swarm, que es prácticamente el mismo caso de generar un render distribuido, es decir, uniendo múltiples computadoras para evaluar un render. Voy a pasar a SketchUp y les muestro las dos primeras opciones entre render interactivo y render de producción. Ok, si abro mi V-Ray Asset Editor y en la categoría de Settings, aquí tenemos las opciones para configurar en modo interactivo o en modo de producción. Por defecto aparece en modo de producción, como está aquí. Yo puedo entonces cambiar entre uno y otro utilizando Interactive, es decir, prendiendo Interactive, apagando, utilizando este icono desplegable entre producción, Interactive, o bien utilizando mis iconos rápidos en la barra de V-Ray para SketchUp, producción e Interactive. En este caso voy a empezar a trabajar con Interactive. Vamos a suponer que estoy en la primera parte de crear mi escena. Quizás, estoy evaluando iluminación o estoy evaluando algunos conceptos de mi escena. Probablemente yo no necesito evaluar materiales en este momento. Voy a prender la opción de Material Override para que mi render interactivo sea aún más rápido porque no tengo que evaluar reflejos, refracciones, etc. Una vez que hago esto, voy a darle Render y voy a tener entonces en un par de segundos V-Ray Frame Buffer abierto con un render interactivo. Aquí podemos ver entonces que ya está trabajando de manera interactiva. Es una imagen que se irá refinando cada vez más y más si yo dejo un tiempo para que vaya evaluando el render. Sin embargo, estoy trabajando de forma interactiva. Si yo cambio mi vista, noten que entonces tengo un feedback inmediato en la ventana de V-Ray Frame Buffer. Yo pudiera entonces cambiar, ajustar mi iluminación, etcétera, mi encuadre y obtener este feedback inmediato. Este también lo puedo hacer por medio de GPU. He detenido mi render y ahora voy a prender la opción de GPU. Una vez que yo prendo la opción de GPU, voy a obtener el mismo efecto, pero ahora utilizando mi tarjeta gráfica. Nuevamente voy a dar render. Y ahora ya voy a tener entonces feedback, pero utilizando mi tarjeta gráfica. De manera que si yo tengo tarjetas gráficas poderosas, podrán sacar provecho de esto. O incluso más de una tarjeta gráfica en su equipo, entonces pueden tener un feedback mucho más rápido. Aquí lo podemos ver. Bastante interesante esta característica. Voy a regresar a mi encuadre original. Voy a detener por un momento mi render interactivo y entonces les muestro cómo funciona render de producción. Voy a desactivar GPU Acceleration y voy a desactivar Interactive.
Ahora ya no necesito quizás evaluar Material Override. Quiero ya tener la evaluación de mi render final. Yo puedo establecer la calidad final de mi render utilizando este slider. Ir desde Draft hasta Very High. Si yo deseo tener mayor control de calidad, puedo abrir mi flecha hacia la derecha y entonces entrar a las opciones de Ray Trace. Poder configurar manualmente mi límite de noise o bien poder configurar un tiempo límite de evaluación de render. Si yo deseo tener mayores opciones para controlar mi calidad final, puedo dar clic en este icono y entonces se despliegan mayores opciones. Voy a evaluar ahora por medio de un preset low, por ejemplo. Progressive es un nuevo Image Sampler en V-Ray 3 para SketchUp. Lo que me permite hacer este Image Sampler es que me permite mirar toda mi imagen desde un principio e irá refinando cada vez más y más hasta lograr la calidad que yo he definido según mi preset o según mis settings que he determinado acá. De manera que puedo tener la certeza de mirar por completo toda la imagen y entonces poder esperar hasta que termine su calidad, hasta que termine de resolver la calidad final. Voy a detenerlo y ahora quiero mostrarles cómo funciona Buckets, que es la forma tradicional en la que trabajábamos en V-Ray 2 para Sketch. Si yo apago nuevamente Progressive, digamos que voy a incrementar mi calidad Medium, entonces ahora voy a trabajar por medio de Buckets. En ambos casos yo puedo tener control de mi iluminación global, estableciendo diferentes opciones para evaluar iluminación global. En este caso voy a evaluar entonces mi render con una calidad medium, pero utilizando Buckets. Recuerden, he apagado la opción de Progressive. Voy a lanzar mi render. Y entonces va a iniciar la evaluación o el precálculo de GI y entonces posteriormente van a empezar a trabajar mis buckets para refinar mi imagen o definir mi imagen en función de esta calidad. Aquí podemos mirar entonces cómo ya va trabajando por medio de buckets. He establecido una calidad medium. Ustedes podrán mirar el resultado que voy a obtener. Para darle mayor dinamismo a mi presentación no voy a necesitar esperar a que termine mi render. Voy a cancelarlo, voy a regresar a mi presentación y ahora voy a mostrarles cómo funciona V-Ray Swarm. Voy a regresar a mi escena en SketchUp, la he reiniciado. Voy a abrir mi V-Ray Asset Editor y me voy a ir a la categoría de Settings. Lo primero que yo voy a hacer es obviamente trabajar en modo de producción. Pero en este caso yo voy a desactivar la opción de Progressive, pues quiero trabajar en modo Buckets para poder mirar la participación de cada una de las máquinas en el proceso de renderizado. Voy a incrementar mi calidad utilizando mi slider y voy a agregar un render element llamado DR Buckets que me va a permitir mirar en el V-Ray Frame Buffer por colores la participación de cada una de las máquinas en la imagen. Voy a prender la opción de Swarm y yo tengo un slider que me permite configurar la cantidad de máquinas disponibles en la red para hacer render distribuido. En este caso solo tengo 3 máquinas, yo puedo mirarlo por este manager. Dando clic, aquí yo puedo mirar las 3 máquinas que tengo disponibles ahora para elaborar mi render. Una vez que tengo esto, no necesito algo más que lanzar mi render y podremos mirar entonces cómo trabaja V-Ray Swarm en V-Ray para SketchUp. En este momento podemos mirar el status en donde se está cargando la escena en las diferentes máquinas y entonces va a poder participar
cada una de ellas en el proceso de renderizado. Es importante mencionarles que las máquinas esclavas o las máquinas nodo no necesitan tener instalado SketchUp, pero sí necesitan tener instalada la aplicación V-Ray Swarm. Ahora podemos mirar cómo tenemos mayor cantidad de buckets, participando 3 máquinas en la elaboración de este render. Si yo miro mi render element que he agregado, yo puedo mirar por diferentes colores la participación de cada una de estas máquinas en el proceso de renderizado de esta imagen. Igualmente, puedo monitorear en este manager la participación de las máquinas en mi red local. Aquí puedo mirar que están renderizando las 2 máquinas adicionales y mi máquina local. Nuevamente mirando mi render element. Ok. Voy a detener el proceso de renderizado y quiero continuar con la presentación y mostrarles las otras nuevas características que tenemos en V-Ray 3 para SketchUp. Regreso a mi presentación. Environment. Hemos agregado nuevas características al sol y cielo físico en V-Ray para SketchUp. Tenemos un nuevo modelo llamado HOSEC que me permite obtener una imagen mucho más realista. E igualmente hemos agregado nuevas características a la cámara física y un nuevo efecto volumétrico llamado Aerial Perspective que me va a permitir obtener una imagen con mayor detalle y realismo. Voy a pasar a SketchUp y les muestro cómo funcionan estas características. Antes de iniciar mi render, quiero mostrarles que en esta escena estoy utilizando muchas geometrías proxy. Recordarles que una geometría proxy es un archivo que contiene la información de la geometría, pero que ha sido guardado en mi disco duro. Esta información será leída en tiempo de render, de manera que yo puedo trabajar en el viewport de una forma fluida dentro de SketchUp. Voy a regresar a mi encuadre inicial y voy a empezar a trabajar con Interactive. Aquí ustedes pueden ver entonces cómo está afectando mi sol y mi cielo en mi escena. Si yo deseo cambiar la posición del sol, solo necesito utilizar las herramientas de SketchUp. Por ejemplo, si yo deseo colocar mi sol en un horario al amanecer, o bien una puesta de sol. Si yo quiero una fecha determinada. Muy simple trabajar con mi luz de sol y cielo en SketchUp. Voy a ubicar, digamos, un mediodía y les voy a mostrar cómo funciona este nuevo modelo HOSEC. Si yo abro mi V-Ray Asset Editor y me voy a la categoría de luces, aquí tenemos nuestra luz de sol. Voy a desplegar mi menú a la derecha para entrar a todas las opciones que tiene esta luz de sol y el modelo de cielo HOSEC. Algo que quiero comentarles y que es importante es que tanto la luz del sol como el cielo y su intensidad están ligadas utilizando este modelo HOSEC. Significa que si yo incremento la Intensity Multiplier, digamos a un valor 3, la luz del sol como el cielo son afectados al mismo tiempo. Si yo deseo separar esta contribución, entonces necesito utilizar un modelo de cielo diferente. Voy a regresar mi valor, digamos ahora 1, y voy a mostrarles algunas otras características. Obviamente yo puedo utilizar un filter color para dar un ambiente específico a mi render, pero algo que es muy interesante es utilizar esta característica llamada ground albedo. Prácticamente con esta característica lo que yo hago es pintar mi línea de horizonte. Digamos, si elijo un color rojo, ustedes pueden mirar entonces cómo hay una afectación con respecto al horizonte. Importante mencionarles que esta característica afecta a la iluminación global, como pueden ver aquí.
Si yo modifico ahora a un tono azul, ustedes mirarán enseguida cómo hay una afectación con respecto a la iluminación global. De manera que puedo controlar de mejor manera la afectación de mis renders. Ok, voy a mostrarles las nuevas características en la cámara física. Si yo me voy a mi categoría de settings y despliego la opción de cámara, ahora ustedes pueden encontrar un nuevo control de exposición, Exposure Value. Por medio de un slider, ustedes pueden incrementar la exposición o reducirla de una manera muy sencilla. Si ustedes desean seguir trabajando de la manera tradicional utilizando los tres parámetros principales de una cámara, como es el ISO, f-number y shutter speed, únicamente tienen que dar clic en este icono para pasar de una opción a otra. Algo que quiero mencionarles y que es bastante interesante al utilizar Exposure Value es que, por ejemplo, si yo quiero evaluar un efecto Depth of Field, con esta característica no va a sufrir mi exposición si yo incremento el efecto de enfoque y desenfoque. Por ejemplo, voy a incrementar el valor de defocus e inmediatamente ustedes pueden ver en mi escena que hay esta afectación y no sufre algo mi exposición. Si yo deseo enfocar un punto en específico, puedo utilizar esta opción llamada Pick Focal Point. Elijo, por ejemplo, como punto de enfoque esta silla e inmediatamente ustedes pueden mirar que está siendo evaluado correctamente. Mi punto de enfoque es esta silla y lo que está alejado a la silla sufre este desenfoque. Si yo quiero cambiar mi punto de enfoque a primer plano, digamos a este proxy, ustedes podrán mirar entonces esta afectación. Recordarles, al utilizar Exposure Value, no hay una afectación con respecto al efecto Depth of Field. Voy a apagarlo y ahora quiero mostrarles, por ejemplo, el efecto volumétrico en V-Ray para SketchUp. Si yo me voy al menú Environment, aquí tenemos Aerial Perspective. Voy a desplegarla y aquí ven algunas de las opciones. Si yo prendo la evaluación de Aerial Perspective, enseguida pueden mirar ligeramente una evaluación volumétrica. Quizás necesito modificar un poco la posición del sol para tener mayor visibilidad a este efecto. Si yo deseo, puedo incrementar esta afectación utilizando mi valor de Visibility Range. Por defecto aparece en 6000 y yo puedo utilizar un valor, digamos, 1500. Y pueden mirar con mayor claridad esta afectación. Puedo también yo determinar una altura para la afectación de este volumétrico. Por ejemplo, si introduzco un valor 5, dependiendo de las unidades en SketchUp, solo va a ser evaluada la afectación del volumétrico en una altura de 5 unidades. Voy a regresar a mi valor por defecto, que es 60. Yo pudiera controlar su afectación con un filter color, digamos un tono azul muy ligero. Y algo importante que quiero mencionarles es que tenemos un render element que nos va a permitir separar la contribución de este volumétrico y poder tener control total en postproducción. Voy a detener mi render interactivo y voy a pasar a render de producción. Antes de ello, voy a activar un nuevo render element llamado Atmosphere. Y entonces voy a lanzar mi render de producción.
Una vez que termine la evaluación de GI, ustedes podrán mirar en mi render element esta afectación separada. Ok, ha iniciado la evaluación de mi render utilizando Progressive como Image Sampler. Y si miro mi render element Atmosphere, ustedes pueden mirar aquí la afectación de este volumétrico. De manera que puedo llevar este render element para postproducción y tener un control total de esta afectación en mi render final. Ok, voy a regresar a mi presentación y continúo con todo lo nuevo que tenemos en V-Ray para SketchUp. Ok, en cuanto a iluminación, voy a mostrarles cómo podemos trabajar ahora con nuestra luz domo y algunas nuevas luces que tenemos en V-Ray 3 para SketchUp. Regresando a mi escena en SketchUp, voy a ir a mis luces y voy a apagar mi luz de sol. Y voy a apagar igualmente mi efecto Aerial Perspective. Y lo que voy a hacer ahora es crear una luz domo. Si yo me voy a mi categoría de Lighting dentro de mi barra de herramientas, aquí tenemos domo. Dome Light, y voy a crearlo, digamos, por aquí. Ahora voy a lanzar nuevamente mi render utilizando Interactive. Inmediatamente pueden mirar ahora mi escena iluminada utilizando un Dome Light y dentro de mi Dome Light un HDR. Si yo miro dentro de mi V-Ray Asset Editor y me voy a la categoría de luces, despliego nuevamente los parámetros de mi V-Ray Dome Light. Aquí podemos mirar entonces que tenemos nuestra luz domo. Y dentro de nuestra luz domo tenemos por defecto, siempre que vayamos a crear una luz domo, un mapa HDR. Yo puedo controlar la afectación de este domo utilizando las coordenadas de mi HDR, o bien puedo utilizar en Options la opción de Lock Dome Light y entonces girar físicamente mi domo dentro de SketchUp y modificar la rotación de mi HDR. Aquí podemos mirar este resultado. Bastante simple trabajar con V-Ray Dome Light en V-Ray 3 para SketchUp. Voy a acercarme a una toma y quiero mostrarles una nueva característica en V-Ray 3 para SketchUp. Si yo selecciono, digamos, la exposición de mi cámara, y reduzco un poco, digamos, la exposición en mi render, yo puedo utilizar ahora nuevas luces en V-Ray para SketchUp. Por ejemplo, si yo selecciono esta geometría la puedo convertir en una geometría de luz, utilizando mi opción de Mesh Light.
Teniendo seleccionada mi geometría y dando clic allí, he cambiado entonces esa geometría a una luz. Déjenme reiniciar mi render en Interactive para que podamos mirar cómo ha logrado este aspecto de luz mi geometría. Si yo deseo modificar la intensidad de esta luz, entonces puedo utilizar mi V-Ray Asset Editor, mis luces, y aquí tengo Mesh Light. También yo pudiera utilizar una característica de acceso rápido en mi categoría de Lighting. Esta opción, Adjust Light Intensity. Una vez que doy clic, yo me posiciono dentro de la luz. Déjenme mover un poco mi V-Ray Frame Buffer. Y puedo subir la intensidad con mi clic izquierdo y mi mouse hacia arriba. Voy a utilizar una región para que sea mucho más rápido la evaluación de mi render. Voy a modificar el color de esta luz un poco más cálida. Igualmente, si quiero ahora reducir la intensidad de mi luz, entonces teniendo seleccionada la geometría que se ha convertido en una luz, doy clic en la opción Adjust Light Intensity y ahora con clic izquierdo pero con el mouse hacia abajo puedo reducir la intensidad de esta luz. Voy a regresar a mi encuadre inicial. Bastante interesante y ahora mucho más simple trabajar con una V-Ray Dome Light. Recordar, utilizando mi V-Ray Asset Editor, yo puedo cambiar el mapa HDR que contiene mi V-Ray Dome Light y obtener resultados mucho más interesantes si es que deseo cambiar o modificar HDRs personalizados que yo tengo en mi librería. Ok, voy a regresar a mi presentación y continuamos con los siguientes temas. Como les comenté al principio de esta presentación, tenemos ahora muchísimos materiales prediseñados ya listos para ser utilizados. Pero estos materiales no necesariamente tienen que ser considerados como materiales finales o acabados finalizados. Ustedes pueden agregar o modificar alguna de sus características y entonces personalizarlos, mejorarlos o ajustarlos dependiendo del tipo de proyecto que ustedes están realizando. Muchos de estos materiales incluyen texturas avanzadas. Tileables, por ejemplo, si nosotros queremos ajustar la repetición de esta textura, va a funcionar. Voy a pasar a SketchUp y les muestro cómo podemos trabajar con esta librería. En esta escena simple, voy a empezar a trabajar con Interactive para que puedan mirar o podamos obtener un feedback inmediato a cada ajuste de material que yo vaya a hacer. Ustedes pueden mirar que tengo un material genérico sobre toda la escena. Lo que voy a hacer es empezar a trabajar, digamos que en el piso, y voy a utilizar una región para concentrarme únicamente en esta parte y obtener un feedback mucho más rápido. Voy a abrir mi V-Ray Asset Editor y posteriormente mi librería de materiales. Dentro de mis categorías voy a elegir, digamos, concreto, y aquí yo puedo ver una previsualización de los materiales que contiene esta categoría. Voy a elegir, digamos, este concreto. Ustedes pueden mirar en el área de trabajo de los materiales diferentes formas de previsualizar este material, por ejemplo, Generic, Fabric, o bien en este caso como es un piso voy a utilizar Floor.
Ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi geometría y voy a aplicar este material a mi geometría. En el V-Ray Frame Buffer podrán mirar inmediatamente que ya ha sido aplicado. Lo único que necesito hacer es ajustar el tamaño de la textura a mi geometría. Voy a seleccionar mi geometría y dentro de SketchUp voy a editar el tamaño. Ok, mucho mejor. Continuaré aplicando materiales en mi escena. Voy a crear una región sobre la mesa y voy a aplicar, digamos, materiales metálicos a la base, tanto de la mesa como a las patas. Entonces voy a ir a mi categoría, digamos, metal. Quiero que sea un acabado metálico. Y voy a elegir, digamos, aluminio blurry. Ahora selecciono nada más mis geometrías. Quiero aprovechar aplicando este mismo material, digamos, a otro elemento. Puede ser mi laptop. Y aplico a la selección. Inmediatamente pueden mirar que el material ha sido aplicado. Ahora voy a aplicar igualmente otro material a lo que son la cubierta de cada pata y a la cubierta de la mesa. En este caso quiero elegir, digamos, un plástico. Quizás sea este plástico blurry. Y aplico a la selección. También yo puedo aplicar materiales a layers. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar mi lámpara. Todas las geometrías que corresponden a la lámpara están contenidas dentro de un layer llamado lámpara. Entonces, por ejemplo, si quiero aplicar aluminio a esta lámpara, voy a dar clic derecho, aplicar este material a un layer, y en este caso el layer correspondiente es lámpara. Aquí podemos ver que ha sido aplicado. Haré lo mismo para estas bases metálicas, entonces lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente un material metálico, digamos este cromo en negro. Voy a desactivar mi región y voy a aplicar este material al layer metálicos. Este layer es el que contiene todas estas geometrías. De esta manera entonces podemos ir avanzando rápidamente al aplicar materiales en nuestra escena, en nuestro proyecto y acelerar nuestros flujos de trabajo. Voy a aplicar, digamos, ahora un material a mi muro. En este caso quiero mi categoría bricks y voy a utilizar alguno otro. Quizás, ok, eso estaría bien. Voy a aplicarlo. E igualmente creo que necesito ajustar mi escala. Listo. Como les comentaba, partiendo de estos materiales puedo crear otros más o modificarlos. Por ejemplo, en el caso de mi plástico blurry, puedo duplicarlo, renombrarlo y ahora voy a crear algo para mis tazas. Voy a cambiar en Quick Settings rápidamente su Diffuse Color a un color naranja. Y algunas de sus propiedades, digamos que su glossiness lo voy a incrementar a un punto 85. Y este material lo voy a aplicar a mis tazas. Bastante simple trabajar con esta librería de materiales, muy rápido. Podemos crear imágenes, ejercicios, probar algunos acabados según nuestro proyecto. Ok. Voy a cancelar mi modo interactive y quiero mostrarles en mi history, tengo algunos otros ejemplos utilizando este flujo de trabajo. Déjenme pasarlos a mi V-Ray Frame Buffer para que puedan mirarlos. Ustedes pueden utilizar un shortcut dependiendo del número que aparece en el history y pasar de uno a otro.
Bastante simple utilizar esta librería y como pueden mirar podemos obtener imágenes increíbles. Ok. Aprovechando esta escena quiero mostrarles una nueva característica que vamos a revisar más adelante. Entonces regreso a mi presentación y quiero mostrarles cómo podemos trabajar ahora con V-Ray 4 para poder lograr pasto o grama, pelaje en caso de alfombras, etc. Voy a regresar a SketchUp. Voy a cerrar mi history. Y lo único que tengo que hacer es crear una geometría debajo de mi mesa que va a funcionar como mi alfombra. Entonces solo déjenme crearla rápidamente. Algo así. Un pequeño espesor. Y voy a crear esto como un grupo. Voy a moverla hacia mi mesa. Algo así. Y regreso a mi encuadre. Lo que voy a hacer ahora es crear igualmente una región. Y voy a empezar a trabajar con Interactive. Obviamente voy a evaluar esta geometría como una geometría normal, nativa. Déjenme incrementar un poquito más el tamaño de la región. Y lo que voy a hacer primero es, teniendo seleccionada la geometría, me voy a ir a mis accesos rápidos utilizando mi barra de V-Ray para SketchUp. Y en la categoría de Geometry tenemos For. Voy a aplicarlo. E inmediatamente ustedes podrán mirar, déjenme hacer un poco más grande mi región, que ya estoy evaluando pelaje o For dentro de mi geometría. Muy rápido. Ahora, si yo quiero trabajar, digamos, un acabado en pasto, voy a seleccionar un material. En este caso, digamos, ground. Y voy a elegir este de aquí. Y voy a aplicarlo. De una manera muy simple y muy rápida puedo obtener este resultado. Si yo deseo modificar o ajustar su comportamiento, entonces me voy a ir a mi categoría Geometry y aquí tenemos V-Ray 4. Si yo despliego sus características, entonces puedo modificar, por ejemplo, su longitud. Y obtener un resultado mucho más acorde dependiendo del tipo de proyecto o del tipo de objeto que estoy creando. Puedo también modificar su espesor. Y digamos que ahora lo que quiero hacer es una alfombra. Entonces, obviamente una alfombra está aplastada, entonces puedo utilizar su valor blend para modificar esta característica. Ok. Y si deseo, modifico la textura dentro de mi for. Entonces voy a regresar a mis materiales. Abro nuevamente mi librería. Me voy a mi categoría, digamos, Fabric. Y en este caso voy a elegir esta alfombra. Y la voy a aplicar. Obviamente esta alfombra es como para todo el piso, pero bueno, es solamente mostrarles un ejemplo y obtener un resultado específico. Voy a cerrar mi V-Ray Asset Editor y vamos a esperar a que refine un poco mi imagen para obtener el resultado utilizando este flujo de trabajo con librería de materiales y con V-Ray 4. Ok, bien, voy a regresar a mi presentación y continuamos. Ahora voy a mostrarles lo que sería Mesh Clipper y Section Plane en V-Ray 3 para SketchUp. Voy a pasar a SketchUp y, por ejemplo, si yo les muestro mi render anterior de esta escena y de mi geometría, lo podríamos mirar de esta manera. Es mi geometría ya en concepto.
Si yo deseo hacer una sección de esta geometría, pero que no afecte a la geometría, es decir, que fuera un flujo de trabajo no destructivo, yo puedo utilizar obviamente un section plane en esta geometría. Voy a ir a mi menú Tools, Section Plane, y lo voy a ubicar, digamos, aquí. Voy a seleccionarlo. Voy a moverlo ligeramente hacia abajo. Algo así. Y ahora voy a lanzar mi render utilizando Interactive para poder mirar el resultado que obtengo utilizando este Section Plane. Ok, empieza a evaluar mi render. Si yo hago una región, entonces pudiera ver mi geometría en sección y yo puedo configurar algunas de estas características. Por ejemplo, si yo abro mi V-Ray Asset Editor y dentro de Geometry tenemos Section Plane. Si yo despliego las opciones, aparecen algunas características que me van a permitir en V-Ray Clipper modificar ciertos comportamientos. Por ejemplo, en este caso tengo Use Object Material, que significa que el corte va a estar utilizando el material que está aplicado sobre la geometría. Si yo lo desactivo, puedo elegir, digamos, un material en específico para determinar el corte de mi geometría. En este caso, ustedes podrán mirar el corte en rojo. Voy a esperar a que refine un poco más mi imagen para poder mirarlo de forma clara. Y esto se vuelve interactivo. Yo puedo crear más de un section plane y obtener resultados mucho más interesantes. Voy a detenerlo. Voy a eliminar mi sección. Y ahora lo que voy a mostrarles es utilizando Mesh Clipper. Lo que voy a hacer es hacer visible mi geometría, que funcionará como una booleana. Aquí lo podemos mirar. Voy a iniciar nuevamente Interactive y vamos a mirar esta geometría que va a invadir mi otra geometría, que sería mi concepto o mi museo en este caso. Ok, aquí lo podremos mirar. Yo puedo entonces, utilizando Mesh Clipper, utilizar esta geometría en un efecto, digamos, de booleana para poder extraer la parte que invade esta geometría de mi concepto. Teniendo seleccionada mi geometría, voy a ir a mi acceso rápido en V-Ray para SketchUp y en la sección de Geometry tenemos Mesh Clipper. Voy a asignarlo y en un par de segundos podrán mirar el resultado. De manera que me va a dar ahora una imagen mucho más interesante. Yo puedo estar combinando más de uno y obtener resultados que me permitan mostrar o simplemente lograr algunos efectos que yo deseo representar en mis diseños. E igualmente, si yo deseo, puedo ir a mi V-Ray Asset Editor y donde aparece V-Ray Mesh Clipper, utilizar, digamos que un material específico que va a ser el que va a definir dónde está efectuando los cortes. Aquí lo podemos mirar entonces. Bastante interesante esta opción de Mesh Clipper y Section Plane en V-Ray 3 para SketchUp. Ok, voy a regresar a mi presentación y continuamos con Denoiser.
Denoiser dentro de V-Ray 3 para SketchUp es un render element que elimina automáticamente el ruido en mis imágenes y entonces me permite acortar mis tiempos de renderizado hasta en un 50%. Voy a pasar a SketchUp y les muestro cómo funciona este flujo de trabajo. Voy a abrir mi V-Ray Asset Editor y dentro de la categoría Settings voy a agregar mi render element. Despliego mi flecha a la derecha, en el menú Render Elements voy a agregar mi render element llamado Denoiser. Si yo despliego las opciones de Denoiser, podrán mirar que tengo características que pudiera yo configurar. Pero en este caso voy a dejar los valores por defecto. Con los valores por defecto puede funcionar muy bien. Ahora regreso a mi modo de producción. Y V-Ray Denoiser trabaja tanto para modo de producción en Progressive como en Buckets. En este caso voy a dejarlo por medio de Buckets y voy a utilizar un preset Medium. No necesito hacer algo más que lanzar mi render y esperar a que termine la evaluación y posteriormente va a iniciar la evaluación de Denoiser. Ok, ya casi termina mi render. Y si yo veo mi ventana de progreso, una vez que finaliza la evaluación de mi render, va a iniciar el proceso de denoising. Aquí lo vemos. Y ha finalizado. Si yo despliego mis render elements o mis canales, ustedes podrán mirar que hay una serie de render elements que se han agregado. Esto es porque yo pudiera evaluar después de haber creado mi render o haber realizado mi render en SketchUp, evaluar nuevamente mi efecto de denoiser utilizando una herramienta extra fuera de SketchUp llamada Denoiser Tool. Si yo me acerco, digamos, a un área específica de mi render, ustedes pueden ver que tengo ruido en mi imagen. Para haberlo eliminado, necesitaba entonces incrementar mi preset a High o Very High. Esto significa incrementar mi tiempo de renderizado. Si yo deseo únicamente eliminar el ruido, entonces yo puedo utilizar este render element que he agregado. Si yo paso a Denoise, vean que ahora con respecto a mi RGB Color, yo tengo mucho menor ruido, de manera que he obtenido una imagen mucho más limpia utilizando el mismo tiempo de renderizado que una calidad medium. Voy a mostrarles por acá. Denoiser RGB. De esta manera entonces puedo ayudarme a cortar mis tiempos de renderizado y obtener imágenes mucho más limpias. Ok, continúo en mi presentación. Corrección de color. Quiero aprovechar en esta presentación y mostrarles algunas de las mejoras que hemos realizado en cuanto a corrección de color dentro de V-Ray Frame Buffer. Si yo abro mi V-Ray Frame Buffer y les muestro el último render que yo he generado, en la parte inferior izquierda tenemos todos los controles y las afectaciones que están siendo utilizadas dentro de mi render. El primer icono de la izquierda en la parte inferior me permite abrir las opciones de corrección de color. Yo puedo configurar y modificar algunas afectaciones como curvas hacia mi render, white balance si yo quiero hacer más frío o más cálido mi render, color balance también
Si yo abro mi history y en cada uno de mis renders que yo he salvado tiene correcciones diferentes, yo puedo cargar, por ejemplo, las correcciones que corresponden a este render, dando clic derecho y eligiendo la opción Load Color Correction. Yo pudiera también salvar todas estas correcciones que yo he agregado a mi render en un formato LUT. Puedo salvarlo en un formato nativo de V-Ray Frame Buffer o bien en un formato LUT y entonces utilizar esta información en un software de postproducción como es Photoshop y entonces tener controlable todas estas afectaciones. También tenemos los efectos Bloom y Glare. En este caso tal vez no tengo una luz directa hacia la cámara, pero por ejemplo en estos highlights yo pudiera evaluar efecto Glare, aquí lo podemos ver, y efecto Bloom. Bastante buenas estas opciones si quiero agregar mayores detalles a mis renders. Ok, continuamos la presentación y vamos a la parte final con herramientas adicionales. Dentro de estas herramientas adicionales tenemos VR en un solo clic. Ahora tenemos una manera muy simple y muy sencilla de generar imágenes tanto panorámicas como cubo o proyecciones cubo dentro de V-Ray 3 para SketchUp. También una opción para exportar nuestra escena y no tener que hacer el render dentro de SketchUp. Hacer mi render utilizando V-Ray Standalone o bien exportar mi escena en una plataforma diferente y tener el mismo resultado. Voy a pasar a SketchUp y les muestro cómo podemos trabajar imágenes VR. Entonces, en esta escena, lo único que yo necesito es crear una cámara a la altura de una persona. Déjenme ajustar, digamos, la vista. Voy a dejarlo así. Voy a abrir mi V-Ray Asset Editor y entonces les muestro cómo funciona configurar una imagen VR. Me voy a la categoría Settings, despliego la opción Cámara y en Type aquí tengo tanto para elegir VR Spherical Panorama como VR Cube Map. En este caso voy a elegir VR Cube Map y tengo la opción para trabajar en modo estereoscópico, si es que yo lo deseo. Voy a desactivar Interactive y voy a trabajar de forma progresiva. De esta manera tengo disponible trabajar estereoscópico o no. Voy a dejarlo deshabilitado en este caso, solo quiero mostrarles un ejemplo. Y voy a lanzar el render para que puedan mirar la proyección cubo, es decir, imagen frente, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. En un par de segundos va a iniciar mi render y entonces yo ya puedo tener una idea de lo que está pasando en mi escena y poder evaluarla en un sistema inmersivo. Aquí podemos mirar, está evaluando GI, pero ya tengo prácticamente una idea de lo que es mi entorno, mi escena, etc. Estoy trabajando con Progressive. Voy a detenerlo y les muestro un render que anteriormente ya hemos realizado. De manera que yo puedo obtener detalles increíbles utilizando esta metodología. Ok, si regreso a mi escena en SketchUp y les puedo mostrar que esta escena la podemos renderizar fuera de SketchUp utilizando V-Ray Scene Export. Si yo doy clic en el menú desplegable dentro de mi V-Ray Asset Editor, tenemos una opción para poder exportar entonces nuestra escena de V-Ray en SketchUp y poder entonces renderizar por medio de V-Ray Standalone u otra aplicación. Ok, voy a regresar nuevamente a mi presentación ya para finalizar. Quiero comentarles que en V-Ray 3 para SketchUp tenemos ahora un nuevo sistema de licenciamiento online
Únicamente necesitan iniciar sesión donde quiera que estén y a la hora que ustedes deseen y empezar a trabajar con V-Ray para SketchUp. Este sistema funciona únicamente para licencias nuevas. También comentarles que tenemos una versión completa de prueba por 30 días. Ustedes pueden entrar a chaosgroup.com y solicitar esta prueba por 30 días. Visitar nuestra página de ayuda docs.chaosgroup.com, también nuestro canal en YouTube, Chaos Group TV. Unirse a nuestra comunidad en V-Ray. Recuerden descargar la versión de prueba de Chaos Group y también pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades que tenemos para ustedes en las diferentes plataformas de V-Ray. Mi nombre es Ricardo Ortiz, agradezco muchísimo su espacio, su tiempo brindado en esta presentación. Espero verlos pronto. Hasta luego.